Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición especial de Cabo Mil News in English, la cual vamos a realizar en español gracias a la presencia del licenciado Julio Castillo, presidente del CCC, el Consejo Coordinador de los Cabos. Antes que nada, muchísimas gracias por el tiempo y por la atención que nos da y nos permite pues, hacerle algunas preguntas que son de interés para la comunidad extranjera en Los Cabos. Hola, ¿cómo estás? Me da gusto, antes que nada, saludarte. Muy complacido y honrado con tu invitación a tu programa y desde luego el poder llegar a la comunidad extranjera de Los Cabos, una comunidad tan numerosa, importante, con mucha influencia y con muchos puntos o cuestiones que han hecho a favor de este destino, que han hecho de ellos, ¿no? Ya lo han hecho propio. Muchísimas gracias. Licenciado, la semana pasada, como todos sabemos, hubo una situación en la que la vialidad en Los Cabos pues fue un caos y esto se debió a un bloqueo realizado por conductores de la plataforma de Uber frente a una serie de detenciones y pues se embargaron algunos vehículos y esto fue lo que detonó esta situación. A raíz de esto quedan incertidumbres, quedan algunas inquietudes y pues es lo que le pedimos su opinión experta con referente a cuál es la situación actual en cuanto a la ley de movilidad y cómo afecta esta ley de movilidad las posibilidades de utilizar taxis, transportación privada e incluso los servicios de estas plataformas digitales como lo son Uber para la población en general y en particular pues para la comunidad extranjera y los turistas que nos visitan. Mira, primero decirte que de acuerdo a la ley estatal que rige esta área, las plataformas digitales como tal, al menos al día de hoy, en ley estatal no están consideradas, o sea, no están dentro de la ley, por tanto se podrían considerar para efectos locales o para la ley estatal como ilegales o como que no es posible usarlas, no es lo correcto que estén ellos, este tipo de transportación brindando este servicio, porque pues si no están en ley, pues tampoco están regulados. Eso sería a nivel general, en términos jurídicos no local. A nivel federal existen algunas implementaciones y los Ubers, algunos de ellos han buscado algunos amparos en función de esta reglamentación. No son todos, entonces al grupo de Uber alcanzó a ampararse, se ampararon y bueno, bajo este amparo están brindando un servicio. Pero bueno, en el fondo, quiero decirte, Claudia, que en el fondo realmente el problema es una ley que es muy vieja, que está desfasada de la realidad que vive no solo Los Cabos, sino que vive el mundo entero con este tipo de opciones de servicio del transporte urbano y que cualquier cabeño cuando sale y cualquier turista cuando llega a Los Cabos, pues se le hace normal y no está pensando en que si pide un Uber es incorrecto. Entonces, existe un problema. En el fondo, realmente el problema está en ese vacío o en esa ley que es vieja, que no está contemplando estas nuevas modalidades y que se ha pugnado desde hace muchos años porque se reforme y se adapte a la nueva circunstancia, porque para nosotros los cabos como locales, los usamos los que aquí vivimos, pero también los turistas, pues esta adaptación es urgente, es necesaria y es muy importante. Entonces nosotros como consejo, incluso dentro de nuestra agenda pública, que viene siendo los temas que el consejo persigue o que tiene en su agenda que se logren, uno de ellos es la apertura a las diferentes modalidades del transporte y este tema de este punto que te digo como consejo, nosotros lo traemos desde hace como 12 años, no es algo que apenas hace un año se nos ocurrió. Hace 12 años o 15 años veíamos que se venía esta situación en todo el mundo y que Los Cabos, como un destino de punta de lanza en materia turística, de vanguardia, del nivel que tiene Los Cabos, era necesario que se adaptara a la nueva circunstancia para que el turista y el local tuviera todas las modalidades que estén a su alcance y reguladas, que esto es bien importante. Algo que no se regula es algo que no se puede supervisar, que no se puede medir, que no se puede controlar. Entonces, en lo general, este es el problema que está existiendo. Entonces, obviamente, bueno, cuando tú tienes una ley que es vieja, que no contempla
una nueva forma de transportación, la realidad te impone que existe, porque no lo podemos ocultar, los Uber existen en Los Cabos y dan servicio a los ciudadanos y a los turistas. Entonces no puedes negar una realidad que ahí está y lo que hemos dicho, ya tienes ahí la realidad. Lo que necesitas hacer en el Poder Legislativo, que son los diputados, es revisen la ley, modifiquen la ley para que puedan darle esta realidad se convierta o sea regida por leyes y sea también controlada por leyes. De otra manera, pues tenemos un problema doble, tenemos un Uber que no está, o un transporte público que no está en ley y por lo tanto no hay manera de regularlo. Entonces, es un tema que está ahí y que es en el fondo, ese es el fondo de esta situación que nosotros, los Cabos, estamos viviendo, y no nomás Los Cabos, hay muchos lugares del país, Quintana Roo está igual, y muchos lugares turísticos donde va turismo internacional que están acostumbrados a estas plataformas, pues están en la misma circunstancia que nosotros. Pero bueno, ahorita esperemos que este tipo de manifestaciones incorrectas desde nuestro punto de vista, no aceptadas, y que nosotros como consejo hemos dicho no puede ser que la vía más importante que comunica San José Cabo San Lucas sea rehén de un grupo o de otro grupo, cualquiera que sea la búsqueda de sus objetivos, no es posible, no es correcto, porque pues estás buscando tu derecho, estás afectando el derecho de la mayoría. En marzo vimos una situación similar donde también hubo un bloqueo, hubo un caos vial. En marzo se habló de que el Congreso y las autoridades iban a sentarse, iban a negociar. Estamos ahora ya en agosto. Tras lo que sucedió la semana pasada, se dio una fecha del 11 de agosto. ¿Nos puede informar dónde, en su opinión, y bueno, y en lo que usted conoce, porque sabemos bien que el CCC está muy en contacto directo con las autoridades, dónde está realmente esta negociación? ¿Qué camino lleva? ¿Cuáles son los tiempos en los que están trabajando? ¿Cuándo podemos esperar ver una resolución? Mira, lo que pasa lo que yo creo que está pasando es de que en consecuencia de una situación como la que vivimos hace una semana, pues obviamente las partes involucradas, en este caso este grupo que se manifestó y los niveles de gobierno, pues reaccionan y obviamente llaman a un diálogo, ¿no? O sea, que eso es correcto, o sea, no estoy en contra de eso, es importantísimo, ¿no? O sea, está el generar una mesa en el que se puedan sentar y decir, a ver, vámonos calmando todos y vamos viendo qué podemos hacer. Entonces, ese es el escenario en el que se está ahorita. Ahorita se está como en una tregua o en una pausa, ¿no? De decir, a ver, no hagamos nada a nadie porque nos tenemos que sentar a platicar y ver cómo le buscamos la cuadratura al círculo, ¿no? Cómo le encontramos a este problema, cómo lo cuadramos. Ahora, esto es importante, sí es importante, es bueno, pero a mí se me hace una medida completamente reactiva. O sea, estamos reaccionando a un problema. O sea, es como darle el tempra a alguien que tiene calentura, ¿no? O sea, te calmo la calentura con el tempra, pero realmente no estoy yendo a la raíz del problema. Esta mesa puede negociar tiempos, puede negociar algunas cosas, seguramente lo hará, tener pausas, pero al final de cuentas es el poder legislativo, son los diputados los que realmente van a encontrar y solucionar el problema de fondo. Esto es lo que va a suceder, como tú bien lo dijiste, en marzo se dio un suceso similar, se llama el diálogo, se platica, se calman las cosas, pero se vuelve a generar otra situación en este mes y hay otra reacción y hay otro problema. Entonces lo que estamos hablando es que estas mesas son importantes y sirven para controlar la reacción que hay, pero en definitiva no es la solución de fondo lo que logrará esta mesa. Y bueno, estaríamos ante el riesgo obvio de que el día de mañana, o en 6 meses, o en 3 meses, o en un año, si no se cambia la ley, si no se pone al día y no se le da cabida y forma a este tipo de unidades o de opciones, pues podría suceder algo similar a lo que vimos la semana pasada. Entonces creo yo que es importante, en fin, pues sintetizo la pregunta. Sí, hay un diálogo, sí hay una mesa abierta, están sentados los representantes del grupo que se manifestó, están los 3 niveles de gobierno en una mesa. Ahorita se hizo una pausa
porque el grupo presenta unas inquietudes o un manifiesto de solicitudes que ellos consideran son justas que el gobierno les otorgue en respuesta, y entonces el gobierno de los 3 niveles pues está revisando ahorita, se hizo una pausa en esta mesa porque están revisando que sí y que no pueden ellos, con las atribuciones que tienen como gobierno ejecutivo, pueden hacer en función del marco de la ley. Quiero recordar otra vez al origen, no pueden decidir el gobierno ejecutivo, o sea, la parte ejecutiva del gobierno tendrá que analizar estas propuestas y seguramente su decisión estará limitada por el marco de la ley vigente, ¿no? Entonces, esa ley vigente no permite esto, entonces su marco de acción es muy limitado y por tanto, sucede lo que tú comentas. Bueno, hay una definición, hay una solución en esa mesa, se analizan las cosas, pero como es limitado su marco de acción, pues pudiéramos estar otra vez ante la zozobra de que algo nuevo pudiera suceder en ese sentido, ¿no? Entonces entiendo que en tanto el Congreso no defina la nueva ley de movilidad, no habrá solución. Es realmente la injerencia del Congreso quien tiene que aprobar la ley de movilidad o quiénes son los actores que realmente van a hacer que las cosas sucedan. En el fondo, sí, o sea, a ver, tenemos un problema de fondo, ¿no? Y un problema de forma, ¿no? Es forma y fondo. La forma es lo que está pasando ahorita, lo de encimita, solucionar las cosas, tratar de llevar la fiesta en paz, de que esto no nos ocasione un caos, y está trabajando la autoridad, se platican y bueno. Pero en el fondo sí, en el fondo hay una ley que se tiene que revisar y se tiene que buscar adaptar a las nuevas circunstancias. Dependerá del Congreso, de los diputados, si están dispuestos y hasta dónde están dispuestos a poner al día esta demanda ciudadana, porque es una demanda ciudadana, no es una demanda de un grupo de choferes, o sea, es una demanda que la gran mayoría de la población quiere opciones de transporte. O sea, aquí el tema es hasta dónde los diputados de la actual legislatura le quieren entrar al tema y qué tan profundos quieren ser, porque en función de eso vendrá la solución del problema. Ahora, no la tienen fácil, Claudia, o sea, no, tampoco hay que ver las cosas, ahora sí, desde el bosque desde arriba, ¿no? No abajo, hay que ver el bosque desde arriba. No la tienen muy sencilla porque obviamente hay un grupo que toda la vida se ha beneficiado con esta ley, que son el grupo de transporte actual, que han beneficiado al destino, que se han desarrollado con el destino, que han trabajado con y por el destino, y pues obviamente ellos sienten o piensan que abrir esa ley puede ocasionarles a ellos perjuicio. Entonces, aquí el tema y el equilibrio del Congreso, pues tendrá que tomar en cuenta estas dos y buscar una medida en la que ni estos se sientan que están se está arriesgadas sus fuentes de trabajo o su futuro, pero también se le abra un espacio con control, con medidas, con obstáculos, para que no sea tan sencillo que alguien que tenga celular pueda darse de alta, pueda darse esta revisión y llegar a un punto de acuerdo intermedio. Creo que ese es el gran tema y el gran asunto por el cual no esta legislatura, lo quiero ser claro, lo hemos dicho y lo dije hoy en la mañana en un programa de radio, también ahí en la compañía en la que estás, lo dije clarito, o sea, no es un tema de esta legislatura, tenemos 15 años nosotros, cada vez que entra el gobierno a la legislatura les decimos lo mismo y no le han querido entrar. Pero obviamente conforme pasa el tiempo, pues cada día la legislatura que llega la tiene más difícil porque el problema se va acumulando conforme pasan los años. Entonces, no es un tema nomás de ahorita, es un tema que tiene ya 12, 15 años que era necesario haberle entrado y que bueno, ahorita la tienen pues un poquito más difícil y vamos a ver qué es lo que ellos determinan. Yo espero que puedan ver las cosas, como te las digo, el bosque desde arriba, que puedan cuidar, y yo estoy a favor de que esta modificación no afecte a los actuales transportistas, no tiene por qué, ellos han sido solidarios con nosotros, han crecido con nosotros como destino, muchos de ellos son aliados del destino, la gran mayoría, y hay que cuidarlos, ¿no? Pero también hay que entender que hay una nueva, la modernidad, y que tenemos que abrirnos y cuidar, bueno, buscar ese equilibrio, ¿no? Una última pregunta. ¿Hay ya una ley de movilidad a nivel federal? De acuerdo a lo que entiendo y la información que he revisado, también hay una temporalidad en la que el Congreso estatal tiene que definir o adaptar la ley federal a las normas estatales antes de noviembre, tengo entendido. ¿Qué sucede
si el Congreso no toma una medida. De inmediato se implementa la ley de movilidad de acuerdo a las normas federales o qué es lo que sucede. Sí, efectivamente, hay una ley federal de movilidad y los congresos están obligados, todos los congresos de los estados están obligados a adaptar esa ley de movilidad federal a sus leyes locales, ¿no? Entonces es un trabajo que el Congreso tiene ahí. Entiendo por la plática que he tenido con algunos diputados que ese es tema del próximo periodo ordinario que viene, el periodo de sesiones del Congreso del Estado arranca, si no estoy mal, el 1 o el 2 de septiembre, entonces a partir de esa fecha dentro de las cosas que el Congreso tendrá de tarea o de agenda, seguramente será la ley de movilidad. Entonces, pues ahí veremos, tendremos momentos seguramente muy álgidos, ¿no? Porque habrá quien quiera que no se meta nada de cambios y habrá quien quiera que se meta, ¿no? Habrá posturas genuinas, sinceras de ciudadanos que si quieren y lo hacen de manera genuina y habrá también quien de manera política querrá capitalizar esto, ¿no? En torno a lo que viene a futuro elecciones, porque finalmente, tristemente, pues todo se convierte en tema electoral. No debiera ser así, debiera ser en función del bien público, pero bueno, esperemos que se politice lo menos posible, seamos inteligentes, seamos prudentes y que en este periodo ordinario se revisen las cosas, se platique, se dialogue con todos los sectores y que se saque la mejor propuesta, ¿no? Entonces, ¿qué estamos? Pues que sabremos, en septiembre sabremos si esa nueva ley de movilidad que se va a adaptar a la federal tiene algunos cambios en este sentido o se sigue igual y seguiremos con la misma situación. Pues esperemos que veamos buenas soluciones y buenas propuestas y que todo sea, como bien dices, para el beneficio de nuestro destino turístico, del municipio y pues del Estado. Muchísimas gracias por el tiempo y por los puntos de vista y por aclarar la situación para muchos que la conocen como por encimita, pero no teníamos conocimiento a ciencia cierta de cuáles son las posiciones. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un saludo y gracias por la invitación a tu programa y un saludo a quienes te escuchan y a la comunidad extranjera que es tan importante y valiosa y numerosa en este destino de Iztapa. Un saludo. Gracias.